Buenos días a todos, soy María Jaureguizar, directora gerente de la Fundación MedMasí, y hoy vamos a hablar sobre medicamentos veterinarios aquí en Inverso ProPet 2021. Os voy a dejar mis datos al finalizar esta charla por si queréis comentarme cualquier cosa o hacerme cualquier pregunta. Y nada, vamos a hablar sobre medicamentos veterinarios, sobre las novedades legislativas, sobre el tema de cascada, antibióticos, etcétera. Bueno, en primer lugar, sabed que los medicamentos veterinarios están regulados en todas sus fases. Como veis aquí en esta infografía que tenéis disponible en berresponsable.es, el medicamento veterinario pues tiene una serie de requisitos, ¿no? para salir al mercado, para finalmente pues tener esas características de seguridad, calidad y eficacia con las que salen. Al principio pues, se realizan una serie de investigación temprana a través de pues, identificar posibles candidatos, posibles moléculas para futuros medicamentos, ¿no? Esta etapa dura alrededor de 2 años en el laboratorio y se realizan pues, pruebas preliminares de seguridad, de eficacia, caracterización, etcétera. Aquellos candidatos que han pasado todas estas fases pasan a una fase de desarrollo preclínico. De tal manera que ahí se van a ver los estudios del medicamento pues a diferentes dosis, en diferentes órganos, se va a ver tema de distribución, eliminación, etcétera. Aquellas moléculas o candidatos que hayan pasado también esta fase pasaría a ensayos clínicos. Esos ensayos clínicos que ya son en la especie animal de destino, con la vía de administración, con la dosis que se van viendo diferentes dosis, etcétera. Estos duran alrededor de 3 años y, como digo, se tiene que hacer en los animales de destino. Eso es algo que nos diferencia de humana, porque en el sector de humana, a pesar de tener los mismos requisitos que nosotros de calidad, seguridad y eficacia, etcétera, solo tiene una especie. Nosotros tenemos muchísimas especies, como sabéis, y se deben probar los medicamentos en esa especie en concreto en la que elija la empresa pues, para sacar al mercado, ¿no? Para ver pues, estudios de dosificación, tolerancia, etcétera. Una vez pasados estos ensayos clínicos en un número reducido de animales, se pasaría al registro, a la autorización del producto también por esta autoridad competente independiente que verifique que efectivamente cumpla los estándares necesarios para salir al mercado. Y así se comienza la fase de fabricación y distribución y puesta en el mercado para que vosotros dispongáis de estas innovaciones en vuestra mano. Se tarda, por tanto, alrededor de una media de 8 o 10 años en que un posible candidato de medicamento salga al mercado finalmente pues, en una forma de medicamento con sus dosis pautadas, con sus estudios clínicos, etcétera. También he de decir que, a diferencia humana, pues nosotros debemos hacer otra serie de estudios no para los animales de compañía, que es lo que os atañe a vosotros, sino para los animales de producción, dado que los productos de origen animal pues, son alimentos, ¿no? Para nosotros, pues, carne, leche, los huevos, etcétera. Entonces, estos animales que reciben estos medicamentos, pues deben tener pues, un tiempo de espera, deben pasar un tiempo de espera, etcétera, hasta que se ponen estos productos en el mercado. He de decir que incluso cuando los medicamentos de humana tengan el principio activo, que se emplee el mismo principio activo que en veterinaria, esto que os acabo de comentar prueba que se necesitan hacer ensayos clínicos específicamente en la especie de destino para pues, ver temas de absorción, de distribución, dosis del principio activo, dosis excipiente para que sea seguro para el animal. De tal manera que después de pasar todos estos ensayos, el medicamento en el mercado es seguro, es de calidad y es eficaz. ¿Y esto qué significa? Bueno, primero es seguro para vosotros, que lo vais a administrar como profesionales sanitarios, o seguro para los dueños que van a administrar los medicamentos, aquellos que lo pueden administrar ellos. Es seguro para el animal de destino específicamente. Para eso, pues como digo, se han hecho estudios de tolerancia en el punto de administración, estudios de metabolismo, etcétera. Es seguro también para el medio ambiente y, bueno, pues como digo, para todas las personas que están alrededor del medicamento, de la administración del medicamento. Es un medicamento de calidad. Por lo menos no se deteriora y es estable por lo menos hasta la fecha de caducidad.
y para eso pues, se han evaluado temas de composición, forma farmacéutica, estabilidad a lo largo del tiempo, etc. Y lo más importante, ¿no? que sea eficaz, es decir, que produzca los beneficios terapéuticos que marca la ficha técnica del prospecto. Toda esta información, como digo, la tenéis en las guías de uso responsable de animales de compañía que están en berresponsable.es, que está realizada por todos los grupos de trabajo dentro de la Fundación Medmasí, en el que se encuentran pues, veterinarios clínicos, la administración, tanto la Agencia del Medicamento como el Ministerio de Agricultura, es tanto la industria, etcétera, todas las patas, la parte de investigación, todas las patas que forman parte de la fundación y que a través de una serie de grupos de trabajo la hemos realizado y como digo, pues tenéis toda la información en estas guías. También tenéis la información de la normativa. Es imposible que sepáis toda la normativa, todos los puntos que os afectan y vuestras obligaciones, por lo que yo aquí os muestro un pequeño análisis de la legislación que atañe a los medicamentos veterinarios, pero en rojo también os he resaltado las novedades y esto lo he puesto para que sepáis que la normativa va cambiando, va evolucionando, va mejorando y esta normativa debéis conocerla porque, por ejemplo, este primer Real Decreto que os he puesto en rojo sobre prescripción, datos de prescripción de antibióticos de animales de productores de alimentos, pues es obligatorio, ¿no? La transmisión electrónica de estos datos y en el futuro seguramente los animales de compañía estarán integrados en esta normativa, en esta transmisión de datos, por lo que es necesario que estéis al tanto de las novedades legislativas y para ello pues tenéis toda la información en estas guías. Y os he puesto pues otras reglamentos y reales decretos que son novedosos. Pero debemos nombrar el reglamento que va a ser de aplicación en enero de 2022, que se ha ido trabajando a nivel europeo en estos últimos años. El primer reglamento que debéis conocer es el de 2019/4 de fabricación y comercialización de piensos medicamentosos. Este reglamento pues afecta, como digo, a los piensos medicamentosos, que como sabéis no es otra cosa que otra vía más de administración de medicamentos veterinarios. Y por otro lado están los medicamentos veterinarios, el reglamento 2019/6 sobre medicamentos veterinarios, sobre el cual os voy a decir algunas novedades que creo que son de vuestro interés, pero toda la información pues la tenéis en nuestra web. ¿Por qué ha salido esta nueva legislación? Bueno, pues en concreto para estimular la innovación, para seguir mejorando, teniendo nuevos medicamentos en el mercado que podéis utilizar. También para luchar contra las resistencias de los antimicrobianos, para mejorar la disponibilidad de los medicamentos, disminuir las cargas administrativas y por tanto así sacar nuevos medicamentos, etcétera. Esta infografía que veis en la diapositiva resalta un poco toda la innovación que se ha ido saliendo, bueno, alguna más, la más destacada en cuanto a medicamentos veterinarios y otras tecnologías, diagnóstico, etcétera, en sanidad animal. Pero os he resaltado la de los antibióticos que ahora vamos a comentar. Como sabéis, en los años 20, 1920, Alexander Fleming descubrió que este penicillium, pues eliminaba el Staphylococcus aureus y así pues fue el origen de los antibióticos y en ese momento ya, en 1920, él comentó que había unas reglas sencillas para usar los antibióticos, que era usarlas solo para los antibióticos, para las bacterias que fueran sensibles, aplicar la dosis indicada, exactamente esa dosis y el tratamiento en el tiempo necesario, ¿no? En nuestro caso, normalmente decimos poco como sea posible, pero tanto como sea necesario. Es decir, es importante utilizar el antibiótico pues, en las pautas para las que ha sido, en las que ha sido estudiado, ¿no? Y pues como veis, finalmente en los años 50 entró los antibióticos en la medicina veterinaria. Vamos a hablar de temas concretos. En primer lugar, de farmacovigilancia veterinaria. Os he puesto una imagen de un periódico de los años 60 que es bastante chocante. Es un niño con amelia, es decir, con falta de extremidades, que bueno, es una imagen real de un caso que pasó pues, en los años 60 y os resumo. Un médico en Alemania
vio una causalidad entre unos acontecimientos adversos que pasaban en niños, en mujeres embarazadas que habían tomado talidomida, un medicamento pues, para evitar las náuseas, los vómitos, etcétera, de esos primeros meses del embarazo. Y entonces este médico lo que hizo fue relacionar esa causalidad de esos acontecimientos adversos, de estos niños que nacían con amelias, con el periodo del embarazo en el que se tomaban este medicamento. Este medicamento era muy eficaz, es decir, evitaba efectivamente las náuseas, etcétera, pero pues producía estos acontecimientos, ¿no? Por lo que este es un poco el origen y el porqué de la farmacovigilancia veterinaria. La farmacovigilancia es obligatoria para los profesionales sanitarios reportar cualquier sospecha de acontecimiento adverso que sospeche un profesional con respecto a un medicamento veterinario y también, bueno, en humana, los medicamentos de humana. Entonces, al final la farmacovigilancia actualmente es la recopilación y evaluación de los datos, es identificar el acontecimiento adverso que no se detectó en el principio, en el desarrollo del medicamento con estos animales en sus ensayos clínicos, ¿no? Y ver un poco el beneficio-riesgo de estos medicamentos en vida, ¿no? en el mercado. Toda esta información la tenéis en nuestra guía de usos responsable de animales de compañía y deciros que simplemente pues, se va a evaluar en la vida del medicamento este balance beneficio-riesgo con vuestros reportes de acontecimientos adversos. ¿Qué va a hacer? Va a mirar que los medicamentos efectivamente son seguros para, como digo, las personas, los animales y el medio ambiente, lo que os he comentado anteriormente, y que pues, es eficaz, ¿no? ¿Cómo se reporta? Pues es muy sencillo. Se debe realizar un reporte del veterinario a través o directamente a la agencia del medicamento o a través del titular de autorización de este acontecimiento. Se debe poner la información de quién lo está reportando, básicamente para saber que efectivamente este reporte es real. Se debe incluir qué es lo que está pasando, este acontecimiento adverso que puede ser pues, una reacción adversa que aunque esté incluida en la ficha técnica, una reacción adversa que no esté incluida en la ficha técnica, una posible falta de eficacia, pues una reacción adversa que puede pasar en personas, por ejemplo, si os pincháis o un problema medioambiental, etcétera. Se debe también reportar a qué animal le ha afectado o a qué persona le ha afectado y pues toda esta información iría directamente o indirectamente a la agencia del medicamento. Es importante que el reporte lo hagáis solo o a través del titular de autorización o directamente a la agencia o por la tarjeta verde, por ejemplo, que os muestro en la pantalla, pero que no lo hagáis en las dos vías, porque entonces se duplicaría el caso. Y aquí os he puesto en negrita una novedad de la nueva legislación que, como digo, será de aplicación en 2022, que es que se deberá reportar las reacciones desfavorables y no intencionadas en cualquier animal de un medicamento de uso humano. Que esto, pues, como digo, es novedoso en esta nueva legislación. Pasando al tema de la receta veterinaria, decir que en la receta debéis incluir el nombre del medicamento veterinario, no es por principio activo, sino por nombre del medicamento veterinario. Esta receta tendrá en el territorio nacional una validez de 30 días. Debéis esta receta hacer 3 copias. La original se la debe de quedar en el centro dispensador. La otra copia el propietario del animal o responsable del animal y otra vosotros como veterinarios prescriptores. Vosotros, como sabéis, cuando hacéis uso del medicamento veterinario en vuestro ejercicio clínico, en vuestro ejercicio profesional, debéis retener la receta original destinada al centro dispensador, ¿no? Os la debéis quedar vosotros. Y decir, bueno, pues que ahí debéis, os he puesto aquí todos los datos que debe incorporar una receta, pero que tenéis en las guías, pues vuestro nombre, la fecha, denominación, como digo, del nombre del medicamento, si tiene la caducidad, si no es para tratamiento crónico, como digo, o periódico, pues será de 30 días. Hay una nueva legislación en este caso sobre la venta a distancia que debéis conocer, que es solo para los medicamentos veterinarios que no están sujetos a prescripción. Esto es importante, es decir, los medicamentos veterinarios que
que son de prescripción no se pueden vender por Internet bajo ningún concepto. ¿Y qué medicamentos veterinarios son los que son de obligada prescripción? Pues en primer lugar los antibióticos. En segundo lugar, los que prescribáis en el tema de cascada de prescripción, que ahora os voy a comentar, los de animales de producción, etcétera. Hay una lista de estos medicamentos que están sujetos a prescripción, pero sobre todo aquellos que están sometidos en su autorización de comercialización. Es decir, que vosotros en la ficha técnica podéis ver si efectivamente son de prescripción o no esos medicamentos. ¿Qué es la prescripción excepcional o cascada? Bueno, la prescripción excepcional o cascada comienza cuando no existe un medicamento veterinario para esa enfermedad y para esa especie que vosotros estáis buscando, ¿no? Que vosotros necesitáis. Habría que preguntarse si existe un medicamento veterinario disponible para esa enfermedad y para esa especie. Si existe, entonces hay que utilizar ese producto autorizado. Es obligatorio utilizar ese producto. ¿Por qué? Como os he explicado, porque se ha ensayado, se ha hecho todos los estudios para verificar que efectivamente ese producto es eficaz, de calidad y seguro. Si no, entonces hay que iniciar la cascada, ¿no? Porque es necesario tratar a ese animal para esa dolencia. Y entonces deberíamos ir al paso 2, que es, ¿existe un medicamento veterinario con similar efecto terapéutico autorizado en España en otra especie o otra enfermedad por la agencia? Entonces, si es que sí, entonces habría que utilizar ese producto. Si es que no, entonces habría la posibilidad de elegir entre dos opciones. Por un lado, utilizar un medicamento de uso humano, autorizado, obviamente, o opción B, utilizar el medicamento veterinario con similar efecto terapéutico autorizado pero en otro Estado miembro, ¿no? Para su uso pues, en esa especie, para esa enfermedad, etcétera. Es recomendable que de estas dos opciones, en el mismo escalón de la cascada de prescripción, utilicéis la opción B, porque se ha comprobado en otro Estado miembro pues esos requisitos de seguridad, calidad y eficacia pues para esa especie o en un animal, ¿no? De otra especie. Entonces, el perfil está contrastado. Entonces, es preferible utilizar este medicamento veterinario cuando sea posible. Y si no, entonces ya pasamos a la última etapa, que es, pues, se puede utilizar fórmulas magistrales, preparados oficinales, autovacunas, etcétera. Solo en esta última fase. ¿Y cómo puedo saber si tengo disponible un medicamento veterinario para esa enfermedad y para esa especie que estoy buscando? Pues la Agencia del Medicamento ha puesto al alcance de todo el mundo en su página web, Cimabet, una aplicación para ver si realmente existen esos medicamentos veterinarios autorizados en España, y si no, también podéis verlo pues, en Guiavet. El tema de cascada empieza cuando no existe un medicamento veterinario registrado en España, ¿no? Se debe usar solo de forma excepcional y en circunstancias especiales. Y obviamente es para evitar sufrimiento inaceptable del animal y bajo vuestra responsabilidad. Es necesario pues, respetar el orden establecido. Cuando exista una posible falta de eficacia, cuando sospechéis de una reacción adversa, un acontecimiento adverso o una falta de eficacia, como digo, pues entonces debéis reportar por farmacovigilancia, aunque sea una prescripción en cascada. Y en la receta debéis poner una leyenda de prescripción excepcional. Y bueno, en la nueva legislación realmente se mantienen los objetivos de la cascada y cambian pues muy poquitas cosas. Pero básicamente pues con tema de antimicrobianos, ¿no? Que se establecerá una lista que pues no se podrán usar en cascada o solo en determinadas condiciones. Pero en general se mantiene pues todo el tema de que se debe usar de forma excepcional, cuando esté autorizado, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre la cascada de prescripción que acabamos de explicar con el off-label use o el uso fuera de etiqueta? El uso fuera de etiqueta empieza con un medicamento que esté en vuestra mano que efectivamente esté registrado para ese animal o esa enfermedad, de tal manera que sí existe. Lo que pasa es que vosotros os desviáis de la posología o la vía de administración. Es posible que vosotros hagáis esto con el tema regulatorio para que podáis prescribir con un cambio en esta posología, vía de administración, etcétera, excepto obviamente aquellos que no se puedan, ¿no? Pues por ejemplo el tema de inmunológicos. Y en este caso, en el off-label use, vosotros asumís toda la responsabilidad
pues con respecto al animal, etcétera. Y también recordaros que debéis notificar por farmacovigilancia cualquier sospecha de acontecimiento adverso. Y con el tema de antibióticos, volvemos otra vez a los antibióticos, es decir, que el tema de las resistencias, que ya conocéis que es un fenómeno natural que se ha visto incrementado con un uso inapropiado de los mismos, pues son aquellas bacterias que al final sobrecrecen, sobreviven tras un uso del antibiótico, bueno, pues que por una serie de propiedades que tienen ligeramente diferentes pueden perpetuar en la población y pues por temas de mutación o porque han adquirido material genético de otra bacteria, etcétera, pues sobreviven, ¿no? Entonces, al final es un problema de One Health, un problema de una salud que nos afecta tanto a las personas como a los animales y en ellos se ha visto reflejado estos planes de resistencias a los antibióticos de todos los países, ¿no? No solo a nivel europeo. Nosotros en España tenemos este Plan Nacional de Resistencias. Os pongo la página web por si tenéis más interés en conocerlo y deciros que este año va a cerrar este segundo plan nacional y está en construcción el siguiente, que será el plan 2022-2025, con actividades desde pues, vigilancia del uso, control, prevención, comunicación, formación e investigación. No os voy a comentar todos los detalles de estos plan, pero sí deciros que hay unos programas Reduce y entre otros pues han entrado las especies de los perros y los gatos y el objetivo básicamente es el uso racional de todos los antibióticos, reducción de uso, sobre todo de aquellos antibióticos críticos, etcétera. Entonces, bueno, tenéis toda la información en el último informe que ha salido del plan y en nuestra página web berresponsable.es. En el tema de antibióticos debéis conocer este Real Decreto que os he comentado al principio de la ponencia de transmisión electrónica obligatoria de datos de las prescripciones veterinarias de antibióticos, que se llama Presvet y que lo ha lanzado el Ministerio de Agricultura. Con este nuevo reglamento 2019/6 que os he comentado de medicamentos veterinarios, es necesario que los Estados miembros recojan estos datos de ventas y de uso de antimicrobianos y deben aportarlos los Estados miembros a la Agencia Europea por especie, por tipo antimicrobiano, etcétera. Y finalmente pues, se irá publicando un informe anual. Hoy en día en España ya es obligatorio el tema de la transmisión electrónica de los datos de animales de producción, pero estad atentos porque próximamente será obligatorio en tema de animales de compañía. Por tanto, el uso responsable en general va más allá del uso de los medicamentos veterinarios. Todo esto lo explicamos en el capítulo 4 de las guías. Es necesario utilizar tan poco como sea posible, pero tanto como sea necesario, los medicamentos, sean cual sea, en concreto los antibióticos, pero todos los demás. Y es necesario acompañarlo de otras actividades, pues tema de manejo, vacunación, nutrición, pues evitar que la enfermedad entre también es parte de un uso responsable. Es decir, si no es necesario utilizar un medicamento, pues no se debe utilizar. Y cuando se use, debe utilizarse según la ficha técnica y el prospecto, porque son las pautas por las que ha sido aprobada el medicamento, ha sido evaluada y autorizada. Y todo lo demás será entrar en terreno de lo desconocido. Y sobre todo, ante cualquier sospecha de acontecimiento adverso, hay que reportarlo por farmacovigilancia veterinaria. Y por tanto hay que conocer las responsabilidades legales de prescripción y uso de los medicamentos. Toda esta información, como he dicho, está en berresponsable.es, que como veis pues tenéis todo el tema de infografías, documentos, todo el tema de farmacovigilancia. Ahí tenéis la ficha verde por si queréis reportar. Y abajo tenéis todas las guías por especie animal, en concreto está la de animales de compañía y otros documentos que son de interés en un grupo en el que trabajamos a nivel europeo, que se llama EPRUMA, y hacemos diferentes documentos. En este caso pues os he puesto un marco de buenas prácticas en el uso de vacunas, pero también hay otro sobre antimicrobianos y lo tenéis todo traducido al castellano, de lo que podéis descargaros en nuestra web o en la web de EPRUMA. Y nada más, muchísimas gracias por haber escuchado esta presentación. Deciros que nosotros en la Fundación Vetmasi somos el foro de referencia en sanidad animal. Somos más de
700 adheridos de más de 400 organizaciones, entre pues, veterinarios, asociaciones de veterinarios, de ganaderos, está la industria, la administración, es decir, somos como todo el foro de referencia en sanidad animal. Nuestro objetivo principal de la Fundación es fomentar una investigación que sea transferible al mercado, es decir, que al final lleguen medicamentos innovadores al mercado que sean necesarios para vosotros, para el animal, para los dueños. Y bueno, hacemos diferentes actividades como esta iniciativa de responsable, con una serie de guías que sean de vuestro interés. Y nada más, decir que tenemos una serie de redes sociales desde la que nos podéis seguir. Estamos en Instagram, en YouTube, en Twitter y en LinkedIn. Y agradecer a nuestro patronato, a nuestro patrono fundador Veterinindustria, a nuestros patronos Beringer, Ingelheim, Animal Health, Calier, CZ Vaccines, Elanco, MSD Animal Health y SIVA, y nuestra organización colaboradora preferente, que es el Consejo General de Colegios Veterinarios, por apoyarnos, porque sin ellos no podíamos hacer todas estas actividades. Y nada más, cualquier cosa, pues me podéis escribir a secretaria@vetmasi.es y intentaré pues, contestar a todas las preguntas que tengáis. Muchísimas gracias.